Saludo a todos, mi nombre es Marisol Rodríguez Silva, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital, actual estudiante de la maestría en Educación en Tecnología de la misma universidad y también especialista en gerencia de proyectos. Durante 8 años trabajé en zona urbana como docente de básica primaria en la ciudad de Bogotá. Desde hace año y medio soy docente rural en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, muy cerca del Alto del Vino. Siempre resalto el cambio de lo urbano a lo rural porque para mí ha sido una experiencia bastante importante, tanto a nivel personal como profesional. Cambian las metodologías, las características de la población y también los roles y las funciones que uno como docente asume en el campo. Cuando empiezo a escuchar las palabras de Harari, me llama mucho la atención cómo hila el concepto de evolución humana, desde palabras claves como imaginación, cooperación, narración, ficción. ¿Por qué? Porque son palabras que ilustran capacidades netamente humanas, que representan muy bien al ser humano, su esencia, y que no son poseídas por ningún otro ser en la naturaleza. Capacidades que le permiten al ser humano comprender su propia historia, narrarla, relatarla, asumirla, también con miras a un futuro. Explicándolo un poco más, Harari también afirma que el ser humano tiene la capacidad de crear mitos y de crear ficciones alrededor de las cuales puede dar sentido a las cosas de la vida cotidiana, por así decirlo, al dinero, a las costumbres, a los ideales y a muchos otros aspectos más que hay en nuestra vida diaria. Y es esta capacidad precisamente, dice Harari, la que motiva al ser humano en su constante proceso de evolución, porque dar sentido a la vida significa que uno es capaz de relatar una historia, pero no solo eso, sino que esa historia la comparte con otros y gracias a que es compartida, a que hay una cooperación, es que entendemos que tenemos metas, intenciones e ideales comunes para crear algo, para hacer algo. Yo diría que la educación se sustenta precisamente bajo la idea de la evolución. ¿Por qué? Porque representa esa idea y esa necesidad de querer aprender más, de conocer más, de saber más para poder superar a las generaciones anteriores. Me explico. Si la ciencia y la tecnología nos han permitido como humanos hacer lo posible imposible, la literatura y la filosofía nos han permitido adentrarnos y complejizarnos como seres humanos, también narrarnos, sentirnos. El arte nos ha permitido expresarnos y también sentir muchas emociones profundas. Es la educación, precisamente la educación, la representación más viva de lo humano, porque de alguna manera es decirle al otro, le entrego un aprendizaje que de un modo u otro se ha construido a través de miles de años, a través de diferentes generaciones y a través de diferentes culturas y le entrego ese aprendizaje para que lo tome, para que siga el camino y es ese turno para poder llegar más lejos de lo que nosotros hemos podido llegar. De alguna manera es un voto de fe en el otro y también en el futuro humano. Con la tecnología se están empezando a evidenciar muchos cambios. Uno de esos cambios, bastante evidente, es que la vida orgánica está cambiando y transformándose hacia una vida inorgánica. Si bien antes físicamente, biológicamente, nada diferenciaba a un rey de un vasallo o a un poderoso de un débil, ahora y en el futuro estas diferencias se verán más marcadas. Que también se va a poder modificar el cerebro y la mente. Lo anterior implica también que se empiecen a transformar las formas de percibir la realidad. De hecho, actualmente ya estamos empezando a ver que somos capaces de aprender de realidades que no son precisamente físicas, sino virtuales.
Con base en lo anterior, si la tecnología no solo cambiará la dimensión física y biológica del ser humano, sino que también está transformando sus dimensiones más internas, lo personal, lo mental, lo ético, incluso lo espiritual, es apenas lógico que el concepto de lo humano como tal, el concepto del humanismo como se ha conocido desde la época moderna, también cambie, pues porque básicamente estamos dejando de ser los humanos que éramos antes. Y por ende, la educación, la cual se basa fundamentalmente en principios humanísticos, también tendrá que cambiar y tendrá que evolucionar junto con un emergente concepto de humanismo. En conclusión, si el concepto de humano y de humanismo cambia, el concepto de la educación y sus prácticas también deberán cambiar. Desde mi área específicamente, porque soy docente de español y me dedico a la básica primaria, donde enseñamos a leer y escribir. La tecnología nos ha llevado a transformar precisamente esas prácticas y aprendizajes de la lectura y la escritura. De las grafías pasamos a las imágenes, a los sonidos, a lo auditivo, a los colores, al movimiento y todo esto de manera simultánea. Y ahora además de lo simultáneo también tenemos narraciones que se complementan en diferentes plataformas, integran diferentes lenguajes, lo que se llama narrativa transmedia. Y realmente es un desafío para mí enseñar a leer y escribir en un contexto rural, donde si bien hay medios tecnológicos, porque los hay, y los estudiantes no son ajenos a todos estos cambios tecnológicos y a todas las transformaciones en la lectura y la escritura, sí es difícil convencer en ocasiones a los padres de familia, incluso a la misma comunidad educativa, a los directivos, a los otros compañeros. Es esencial transformar las prácticas de lectura y escritura en el aula. No podemos seguir enseñando a leer y escribir como lo hacíamos hace 10, hace 20, hace 30 años, sino que debemos evolucionar como docentes y evolucionar en la educación a la par que también está evolucionando la tecnología y todo lo que aprendemos con ella.